nosotros, pero vamos a cambiar ahora de latitud y vamos a repasar cómo fue la semana en uno de los puntos de conflicto y de tensión y de tristeza, tristeza porque se cobran vidas humanas todos los días, como es lo que está sucediendo en Medio Oriente y en la Franja de Gaza. هذا العدو الصهيوني المجرم المتغطرس رغم فشله وخيبته بعد 3 أشهر من عدوانه الهمجي على غزة، من هذا الهولوكوست، من هذه الحرب الإبادة التي يرتكبها كل يوم مجازر ودمار بحق الأطفال والنساء، يريد أن يبيد أهل غزة في ظل فشله وارتباكه وتضاعف خسارته في جنوده. اليوم يريد أن يصدر أزمته إلى الخارج، يريد أن يوسع دائرة العدوان ظنا أن ذلك يربك حسابات المقاومة وحسابات المنطقة، وظنا أيضا أن اغتياله للقادة سيكسر إرادة المقاومة وسيضعف القيادة، وما علم أن ذلك وهم كبير. אני רוצה לומר בצורה ברורה, אנחנו מעדיפים את הדרך של הסדר מדיני שנעשה בהסכמה, אבל אנחנו קרובים לנקודה שבה שעון החול יתהפך. הפעולה נמשכת. אנחנו נמשיך ונעצים את הפעולה לכל רוחב הגזרה ככל שידרש, ויש לנו מטרה ברורה אחת, להחזיר בבטחה את תושבי הצפון אל בתיהם. ولا نستطيع أن نسكت على خرق بهذا المستوى من الخطورة، لأن هذا يعني أن كل لبنان سيصبح مكشوفا، كل المدن والقرى والشخصيات سوف تصبح مكشوفة. حجم الخطر، حجم التهديد، حجم السلبيات، حجم المفاسد التي تترتب على السكوت عن هذا الخرق هي أكبر بكثير من أي مخاطر قد نذهب إليها عندما نذهب إلى الرد على هذا العدوان. نحن أمام فرصة تاريخية الآن للتحرير الكامل لكل شبر من أرضنا اللبنانية. We're absolutely committed to achieving our war games. That is destroying our war goals, destroying Hamas, releasing our hostages, making sure Gaza doesn't become a threat again, and also making sure that we can return our citizens in the north and in the south. And for that, we'll apply maximum power with maximum precision everywhere that's needed. Bueno, la tensión de las últimas semanas se sumó la ampliación del territorio de conflicto con este ataque en el Líbano, Leticia. Sí, Ale, hablábamos al principio de la guerra en Ucrania, de la guerra entre Israel y Hamás, de una posible guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, tenemos que sumarle este temor y esta tensión que hay a que la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza se extienda al Líbano. ¿Por qué? Sobre todo, bueno, después del ataque, como veíamos ahí en los audios, el asesinato del número 2 de Hamás, que tuvo la particularidad de haber sido o haberse cometido en Beirut, en las afueras de Beirut, es decir, en el Líbano. Hasta el momento Israel no se adjudicó, no se atribuyó este atentado, pero tanto desde Hezbollah, desde el Líbano, como de Hamás, acusan a Israel de estar detrás de este atentado. Lo que vimos en la semana fue una escalada constante, desde una frontera muy caliente entre Líbano e Israel, digamos, con estos ataques. Israel viene atacando al sur, por eso la particularidad se atacó el Beirut, la capital, porque si fue así, sería la primera vez que lo hacen 20 años, ¿no? Ya sería otro terreno. Pero a su vez vimos al líder de Hezbollah, a Nasrallah, Hassan Nasrallah, que dijo: no tememos ir a una guerra si Israel está dispuesto a ir a una guerra con Líbano. Y algo similar, si se quiere, también vino desde Israel, porque llegó una delegación estadounidense, se reunió con el ministro de Defensa israelí y dijo: queremos ir por el lado de la diplomacia, pero hay tiempos, ¿no? Planteando un poco, digamos, esta tensión que nadie parece desescalar hasta el momento. Sí, todo un conjunto de sucesos en tan solo 8 días, ¿no? Porque por un lado está, digamos, este asesinato en el Líbano, en Beirut, en el sur, recordemos, en un barrio que es un barrio administrado en cierta medida, un centro de operaciones importante de Hezbollah en el Líbano, en Beirut, es decir, que no es en cualquier lugar en el cual sucedió este asesinato quirúrgico, digamos, como se denominan en estos casos, pero hubo también, pocos días antes, otro hecho vinculado a un líder iraní asesinado en Damasco también. A priori lo que denuncia Irán es que también sería en principio responsabilidad u organizado por los servicios secretos israelíes. Y por otra parte, los atentados en
en Irán que costaron más de 90 muertos en el marco de unas explosiones que también tuvieron un impacto, pero que en este caso a priori es Estado Islámico quien sale a reivindicar ese atentado. Es interesante lo que planteas, Eber, porque para el imaginario popular y nuestra platea, que es muy informada, quizás no encuentre interrogantes, pero para el resto del público sí, me incluyo, uno tiene la mirada de Irán como el gran promotor a nivel internacional del terrorismo, en muchos casos. Y el Estado Islámico, que es uno de los grandes actores en materia de actos terroristas, hace un atentado en el suelo propio de Irán. ¿Cómo se entiende esto? Hay algo detrás desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y porque ha sido Irán quien ha combatido al Estado Islámico tanto en Siria como en Irak. Esto muestra un poco la complejidad de todos estos temas, ¿no? En este caso, Estado Islámico se opone, digamos, tuvo una disputa, digamos, Irán formó parte de la alianza contra Estado Islámico junto con quienes también están en conflicto con Irán por otras razones. De hecho, Soleimani, que era justamente el general a quien conmemoraban cuando se da estas dos explosiones. Que asesinó a Estados Unidos, ¿no? Que lo asesinó a Estados Unidos exactamente, que se cumplían 4 años, es a quien consideran, si se quiere, casi un héroe en esta lucha contra el Estado Islámico. Es decir, no se da en cualquier contexto, se da en un contexto en el que conmemoraban el aniversario del asesinato de Soleimani. Y además recordar, porque cuando el Estado Islámico da a conocer a través de Telegram, o se adjudica justamente a este atentado, cuando no se sabía nada y cuando incluso algunas autoridades iraníes decían puede estar Israel detrás, es decir, que también ahí se vivieron momentos de muchísima tensión, el Estado Islámico lo que decía era, los trataba de herejes, justamente a quienes estaban ahí, ¿no? Y haciendo referencia a las complejidades, siempre es válido recordar que la República Islámica de Irán tiene mayoría chiita, que es una de las dos grandes ramas del Islam, mientras que el Estado Islámico son sunitas. Hay una cuestión tribal también. Es la otra rama, por eso incluso se ve en esta cuestión. Bueno, recordemos que el Estado Islámico tuvo su base de operaciones principal en Siria y en el norte de Irak, ¿no? Y fue militarmente derrotado en ese contexto, lo cual no quiere decir que organizaciones de este tipo, que están basadas en una creencia, en la defensa de una creencia o de una idea, se desaparezcan del mapa por una derrota militar, ¿sí? Esto pone un poco también en contexto lo que es la disputa entre Israel y Hamás en este momento, donde también esa exterminación definitiva de Hamás a la cual apunta Israel se revela como compleja, si no imposible, por esta misma razón. Se los puede derrotar militarmente, se los puede correr del gobierno, en este caso de la Franja de Gaza. Lo que es muy difícil es que esa idea no se vuelva a reproducir. Pensábamos que el Estado Islámico estaba exterminado. Claro, exactamente. Sí, bueno, es lo que sucede con estas organizaciones. Y para cerrar muy brevemente a toda esta tensión, bueno, llegó Borrell, el canciller de la Unión Europea, incluso también Blinken de Estados Unidos, para bajar las tensiones, sumarle también lo que viene pasando en el Mar Rojo, que lo venimos contando, ¿no? Los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, que también son respaldados por Irán y que lo que han hecho es atacar, o al menos lo que ellos sostienen, atacar buques israelíes o que van a Israel para permitir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Digamos, como para sumar una tensión más en todo este contexto, que bueno, que en esta semana se centró en la posibilidad de que la guerra se extienda al Líbano también.